tardes para quien no estuviera de aquí y no la haya saludado. Después de lo que hemos visto, que nos ha explicado Alejandro, yo pienso que no hay que explicar mucho más sobre lo que es la asistencia personal y para qué sirve. Sirve para vivir como el resto de los ciudadanos, con las mismas oportunidades y haciendo lo que queremos hacer en cada momento como cualquier otra persona, con los límites normales que nos impone el convivir en sociedad, ¿no? Pero bueno, entonces yo me voy a ser muy breve, quiero ser muy breve, porque hay muy poco tiempo además, sobre lo que es la definición de asistencia personal, y me voy a centrar un poquito más en los obstáculos que tenemos, la resistencia para su implementación. Bueno, la asistencia personal, como ya se ha comentado aquí antes, es un derecho, está recogido en el artículo 19 dentro del derecho de la vida independiente, en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto se me ha montado. Y es imposible disfrutar para muchas personas este derecho a la vida independiente sin el recurso de la asistencia personal, porque donde no llegan los apoyos técnicos o la accesibilidad universal, por ejemplo, llega la asistencia personal. Es una relación laboral que permite la vida independiente a las personas con diversidad funcional, recibiendo los apoyos humanos que necesita para realizar las actividades que no puede llevar a cabo por sí misma. Características básicas de la asistencia personal, pues es que es una relación laboral, como he dicho, es contractual, debería de ser con pago directo, en teoría, lo que pasa es que no siempre se consigue. El trabajador lo escoge el usuario según sus preferencias, y hay una serie de actividades que son muchísimas las que puede realizar el asistente personal, que el usuario, el contratador, pacta con el trabajador, y pueden ir desde las personales, que pues son ayudas en el aseo, en la alimentación, o ayuda en el hogar, soporte dentro y fuera del hogar, y otras como comunicación, viaje, en fin, cualquier actividad que se nos pueda ocurrir para la que una persona necesite un apoyo humano. El asistente personal debe realizar estas tareas siempre dependiendo de las preferencias del usuario, de la persona que lo contrata. Y la persona que planifica y gestiona esta asistencia personal y las actividades que se realizan es la persona contratadora, es decir, el usuario de la asistencia personal. Porque generalmente al común de las personas no nos gusta que otros decidan por nosotros dónde, cómo y con quién vivir, que nos impongan los horarios de aseo para dormir o para comer, o que en caso de precisarlo se nos imponga la persona que nos preste los apoyos que necesitemos para nuestra higiene personal, por ejemplo, por poner algún ejemplo. El control de estas situaciones es fundamental en esta relación laboral. Los beneficios que aporta la asistencia personal, pues contribuye a la igualdad de oportunidades y a la inclusión, como hemos visto en el caso de Alejandro. Todo ese montón de actividades que él ha podido realizar no podría haberlas realizado si no hubiera tenido asistencia personal. Previene, por lo tanto, y evita la segregación. Si tú puedes llevar una vida incluida en la comunidad, pues no vas a ingresar en una residencia o en un centro de día o en un centro ocupacional, sino que vas a vivir como el resto de los ciudadanos, realizando las actividades que prefieras y que te convengan en cada momento. Empodera, por lo tanto, a las personas con diversidad funcional, minimiza los riesgos de malos tratos, que sabemos que existen y muchos en las instituciones, pero también en los domicilios particulares, cuando la relación no es una relación laboral. Libera a las familias cuidadoras, sobre todo a las mujeres, que son las que normalmente suelen hacerse responsables de los cuidados. Y además casi el 98% de la inversión se invierte en empleo directamente.
favorece además el acceso al empleo de las personas con diversidad funcional, porque claro, si tienes el apoyo de un asistente personal que te puede apoyar para ir a estudiar a la universidad o yo que sé, a gestionar lo que tengas que gestionar o a llevar currículum, a hacer entrevistas, pues tendrás más fácil seguramente acceder al mercado laboral. Y es más rentable económicamente, porque sobre esto hay estudios hechos, más rentable que otros servicios y prestaciones. Las vías de acceso a día de hoy, las vías para poder acceder en España a la asistencia personal son o a través de la ley de dependencia o a través de programas subsidiarios o convenios. Quiere decir que son graciables. Estos programas dependen de que determinada administración te conceda una subvención o no, o tengas un convenio con esa administración que te conceda un presupuesto para llevar a cabo un programa. Por lo tanto, es una asistencia personal, digamos, precaria, la que recibe en el sentido de que siempre está en el aire la posibilidad de la continuidad o no de este servicio, ¿no? O de esta prestación, que no es prestación talmente cuando es un programa, sino que es una subvención que recibe normalmente una entidad. Entonces, en contraste con otras prestaciones o servicios, yo no he puesto todas a las que se puede acceder con la ley de dependencia, solo algunas, para no extenderme mucho, pues cuidador familiar, centros residenciales, ayuda a domicilio y asistencia personal. La prestación de cuidador familiar, la persona que da los apoyos, pues es un familiar, claro, vamos, la propia definición lo dice. Y los salarios, como ya sabemos, son salarios muy bajos. Con lo cual entendemos que se está dando una forma de explotación laboral, digamos, entre comillas, de la persona que presta esos cuidados, que normalmente suele ser por muchísimas más horas de lo que percibe, ¿no? De lo que correspondería por lo que percibe por esa prestación. Los centros residenciales, el personal y el horario son impuestos, es decir, los técnicos y las administraciones deciden qué personal te atiende y en qué horario te atiende. El ayuda a domicilio pasa lo mismo, con la salvedad de que la ayuda a domicilio no da habitualmente más de 2 o 3 horas al día de servicio, y la diferencia con la asistencia personal es que el trabajador es escogido por el propio usuario. Aquí nadie te impone la persona que va a trabajar contigo, sino que tú eliges a la persona de tu preferencia. Y es una relación laboral entre usuario y asistente personal, donde el usuario es el jefe, no hay otros jefes ni hay intermediarios, es una relación directa. El lugar en que se dan los apoyos en el cuidador familiar, pues depende de la disponibilidad del familiar, te la dará solo en el hogar o te la dará dentro y fuera del hogar. Eso dependerá de la disponibilidad, la buena voluntad y las ganas que tenga el cuidador. Eso es así de simple. En los centros residenciales, pues ya sabemos que es un régimen institucional, entonces se da en forma de segregación dentro de un centro. Da lo mismo que sea un centro residencial que un centro de día o un centro de noche. Todos son centros institucionales, son centros residenciales. El ayuda a domicilio se da solo en el hogar, el apoyo, con lo cual todos los tipos de actividades que ha mencionado Alejandro no podría hacerlo con la ayuda a domicilio, además no tendría horas suficientes, y la asistencia personal se da dentro y fuera del hogar y en el horario que escoge el usuario. La prestación del servicio, en el control sobre los apoyos, ¿quién controla? Pues ya lo estamos viendo. En el cuidado familiar, el usuario, en este caso, la persona llamada dependiente, depende de la disponibilidad, nunca mejor dicho, dependiente, porque depende de la disponibilidad de la persona que le pueda dar esos apoyos dentro de su familia. Y esto puede dar lugar
a situaciones que pueden conllevar al final con una desvirtuación de la relación personal, por agotamiento del cuidador, por falta de ganas, porque todo el mundo no tiene por qué llevarse bien con su familiar, por montones de circunstancias que aparecen dentro de las relaciones personales y que al final termina repercutiendo en los apoyos también y en la autoestima y la autodeterminación de la persona que recibe los apoyos, por supuesto. En los centros residenciales, pues el control lo tienen los técnicos y los trabajadores, tú no tienes absolutamente ningún control sobre la situación, por lo tanto no controlas tu vida la controlan otros que otros han designado para ti. En la ayuda a domicilio ocurre lo mismo, son técnicos y trabajadores los que deciden y si quieres un mínimo de apoyo, porque no tienes otra cosa, pues te tienes que someter a ese régimen. Sin embargo, con la asistencia personal, el usuario gestiona y planifica las actividades y, por lo tanto, controla su propia vida. Sobre la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la llamada Ley de Dependencia vulgarmente, o cotidianamente o coloquialmente. Bueno, voy a ser lo más breve posible. La ley establece un mínimo de protección garantizado por el Estado, por la Administración General del Estado. Y después, además, tiene un régimen, contempla un régimen de cooperación y financiación entre Estado y comunidades. Pero además, las comunidades autónomas pueden desarrollar un tercer nivel adicional de protección. Sin embargo, esto casi nunca sucede. En la mayoría de las comunidades autónomas no ha habido un desarrollo del nivel mínimo de protección. Sí lo ha habido en algunas, en unas más que en otras, pero son muy pocas, son las menos. En Andalucía, en concreto, no se ha avanzado absolutamente nada en este sentido desde que salió la ley. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la asistencia personal a través de la ley de dependencia? Pues tener reconocida la situación de dependencia en cualquier grado, es decir, que tienes que pasar por la valoración. En Andalucía sigue apareciendo en la página web cosas que no están en relación con la ley estatal, tener la capacidad para determinar los servicios que requiere, definir el perfil de su asistente, ejercer control e impartir instrucciones a la persona encargada de su asistencia. Eso hace unos días yo lo he seguido viendo en la página web de la Junta de Andalucía. Esto en concreto va en contra de la Convención porque dejaría fuera a las personas con diversidad intelectual, por ejemplo, porque no menciona que pueda tomar estas decisiones a través de una persona que le dé los apoyos en la toma de decisiones. No menciona nada de eso, dice que si no tienes la capacidad, o sea, te deja fuera. Por lo menos en la página web. Esto debería desaparecer. Y otro requisito es recibir los servicios mediante contrato con empresas especializadas o directamente con la persona encargada de la asistencia personal. Es decir, a través de contratando a un autónomo. Son las dos únicas formas de que la persona pueda contratar directamente a día de hoy, es decir, a través de una empresa, contratando una empresa de servicios, con lo cual se pierde una parte de esa prestación, porque claro, la empresa se tiene que llevar un beneficio, si no, no sería una empresa, o bien contratando directamente a un autónomo, con lo cual, claro, se va un gasto considerable también en el pago de cotización de autónomo. Estos son los inconvenientes que encontramos para acceder a la prestación por la ley. Cuando tú decides que, bueno, que necesitas una valoración para la dependencia, que después cuando ya te han valorado y te han dado un grado, quieres asistencia personal, pues hay una primera criba. Cuando tú dices, no, yo quiero asistencia personal, y dices, bueno, vale, si tú tienes un grado 3, la cuantía máxima son 715,07 euros. Para el grado 3, es decir, la prestación máxima, con 715
6,07 euros, tú tienes que pagar el sueldo y normalmente la cotización de la persona que va a trabajar para ti, porque se la tiene que pagar el trabajador a ver qué le queda de sueldo. Lógicamente una persona que necesite, vamos a suponer, 8 horas al día, que es un grado 3, prestación máxima, pues no le llega, es imposible. Para el grado 2, 426,12 y para grado 1, 300 euros. Después, si ya has pasado esta primera criba, que te dicen cuál sería tu prestación máxima, hay una segunda que es la de la dedicación por horas. Es decir, hay un máximo de horas que la ley, la ley te concede, es decir, más de 160 horas no. 160 horas son 40 horas mensuales de trabajo, o sea, semanales, perdón, de trabajo, ¿no? Claro, la persona que necesite, por ejemplo, vamos a suponer 10 horas, que es que hay personas que le necesitan, que están en residencias normalmente, claro, pues no pueden hacer otra cosa, pues ya se pasa de esto, ¿no? Entonces, la prestación máxima 160, la media la consideran hasta 159 y la parcial menos de 80 horas semanales. Lo que estoy diciendo, esto no es vida independiente, esto no es reconocer que es un derecho la vida independiente, porque cuando un derecho humano es tal, no se le pueden poner estos límites de horas que se le está poniendo a ¿no? Para poder acceder. La tercera criba que pasamos es la de la capacidad económica. Dependiendo de la capacidad económica del usuario, va bajando la prestación. Si tienes menos de un IPREN, recibes teóricamente, claro, si no te aplican los otros baremos de grado y de intensidad horaria, lógicamente recibirías el 100%. Pero es que el IPREN está en 537,84 euros. Está así desde 2017. No puedes tener más de ese ingreso para recibir el 100% de la prestación. Pero es que antes te han quitado por intensidad horaria y te han quitado por grado. Cuidado. Ahora después, la persona que tiene ya de 1 a 2 veces el IPREN, que 2 veces el IPREN es poco más de 1.000 euros. Entre 1 y 2 veces, 90% de la prestación. Y así va bajando sucesivamente hasta el 50% en el caso de más de 5 veces el IPREN, que serían más de 2.600 o poco más, ¿no? La asistencia personal, la ley, yo considero, creo que es obvio que es inoperante. Es decir, no sirve para lo que supuestamente había nacido, por lo menos en lo que se refiere a asistencia personal, porque no permite disfrutar del derecho a la vida independiente con estas condiciones que se nos aplican. Entonces, por lo tanto, tenemos una visión asistencialista en general de la sociedad y de muchas entidades, de las administraciones y de los gobiernos. Tenemos que se invierte en segregación habitualmente, o sea, las inversiones van a residencias, a centros de día, a centros ocupacionales, donde la gente prácticamente lo que hace es pasar malamente el tiempo. El presupuesto para asistencia personal es bajísimo, es decir, no está suficientemente presupuestada. Los numerosos filtros que hemos visto que aplican para poder acceder a ella a través de la ley y una información casi nula por parte de los trabajadores sociales y por parte de las administraciones, porque no hay de verdad interés y voluntad en que esta prestación se conozca, porque si no, a día de hoy ya se conocería, porque son muchos años ya, lo que desde 2006 yo creo que ha dado tiempo de informar a la población. Es que llegan los trabajadores a hacer evaluaciones y valoraciones y te dicen que esa prestación no existe.
Se lo dicen a las personas que quieren acceder a ella. Y eso debe de ser por algo. Entonces, comparando con otras prestaciones, la cantidad de personas, prestaciones o servicios, la cantidad de personas que reciben en Andalucía asistencia personal, hasta hace unos días yo pensaba que eran 11, pero hace unos días me enteré de que había un menor que se le había reconocido también, porque su familia ha peleado mucho por eso, para que tenga asistencia personal. Y bueno, y tiene asistencia personal, pues supongo que seremos 12, ahora mismo a través de la ley en toda Andalucía. En atención residencial 24.504 y en prestación para cuidados familiares 71.359, que es lo que se lleva La Palma. Es decir, que nos cuiden, nos den los apoyos en la familia y que las mujeres estén en la casa cuidando de las personas que necesitan apoyo, eso es lo que se gratifica. Mal, pero así es, con muy poca cantidad, en condiciones muy precarias, pero eso es lo que predomina. Y en el total del Estado, 7.657 personas en asistencia personal, 169.723 en atención residencial y 418.103 en cuidados familiares. Y ahora, pues, unas noticias así para adornar esto un poco, por ejemplo, ¿no? De hace nada, de junio y de julio. Un estudio de CECUA revela, esto es de empresarios que se dedican a estas cosas, revela que se precisan 15.000 nuevas plazas residenciales de financiación pública. Eso es del 17 de junio. Rocío Ruiz, la consejera, anuncia que el coste de las plazas en centros concertados se amplía. Es que esto se ha movido no sé qué, entre el 1,6 y el 6% se va a ampliar del 15 de julio. Andalucía incrementará en 19 millones su aportación al coste de las plazas residenciales concertadas, 12 de julio. La Junta destina cerca de 2 millones para cubrir en la provincia de Cádiz la subida del coste de plaza para las personas con discapacidad, 23 de julio. Estas son solo unas poquitas de un montón que podía haber traído. No las he traído por razones obvias, porque es que no da tiempo de leerlas todas. Pero esto es solo una muestra de cómo se sigue invirtiendo en segregación. Sin embargo, tenemos que existe la observación general, ¿no?, que se publicó, observación general número 5 de las Naciones Unidas de 2017 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Lo voy a leer para no liarme ya y ir rápida, básicamente. El artículo 19 de la Convención va dirigido a todas las personas con discapacidad, sin excepciones. El modelo basado en los derechos humanos no permite la exclusión por ningún motivo. Vivir de manera independiente y ser incluida en la comunidad significa contar con los medios para tomar opciones y ejercer el control y vivir fuera de las instituciones residenciales de cualquier tipo. Esto es un resumen muy resumido de este documento. Sobre la desinstitucionalización, dice la observación, la Convención es inequívoca respecto de la obligación de los Estados de definir un plan para hacerla efectiva, reorientando los recursos a los servicios de apoyo para una vida independiente. No se han de ampliar las instituciones, ni entrar nuevos residentes, ni establecer sistemas de vida satélite que tienen la apariencia de una manera de vida individual, apartamentos o viviendas unifamiliares, pero que gravitan alrededor de las instituciones. Cuidado con los sucedáneos, cuidado con los sucedáneos. Es decir, hay instituciones, pseudo-instituciones, que aparentemente no lo son, pero sí lo son en el fondo. Y también hay programas que se están ejecutando que parece que son programas de vida independiente y que no lo son, porque son las entidades o las empresas las que gestionan la asistencia personal y el usuario no puede controlar la gestión y eso no es vida independiente. Han de reflejar la naturaleza de los derechos humanos como derechos absolutos y de efectividad. Esto es los Estados, obligaciones de los Estados, perdón. Han de reflejar la naturaleza de los derechos humanos
como derechos absolutos y de efectividad inmediata, derechos civiles y políticos, o de efectividad progresiva, derechos económicos, sociales y culturales. Prohibición de adoptar medidas regresivas sobre el derecho a la vida independiente, incluidos en la comunidad. Una medida regresiva, por ejemplo, es seguir invirtiendo en segregación, sabiendo, de hecho, que eso está prohibido por la Convención. Una convención que ha firmado el Estado español y que todas las instituciones y las administraciones están obligadas a cumplir. Obligación de supervisar a los proveedores de servicios, es decir, las empresas que prestan estos servicios. El apoyo se ha de basar siempre en necesidades individuales y no en los intereses del proveedor de servicios. Los Estados miembros han de establecer mecanismos para supervisar a estos proveedores, evaluar el acceso a los servicios de apoyo desde un enfoque basado en los derechos humanos, centrado en las necesidades de la persona y no en la deficiencia, acatando su voluntad y sus preferencias. Entonces, vemos aquí una línea que venimos de la más absoluta exclusión y segregación. Aparecieron, como ya se ha comentado antes, a principios de los 70, los postulados de vida independiente, que se han ido extendiendo, y al mismo tiempo seguimos conviviendo con la exclusión y la segregación. Llegamos a tener una ley supuestamente de autonomía que contemplaba la asistencia personal, pero que es inoperante, y programas subsidiarios que ha repartido por el Estado, y la Convención de la ONU que se aprobó en 2006. ¿Dónde está la vida independiente? Porque no, de verdad, no tenemos acceso a ella, no la disfrutamos realmente. Solamente algunas pocas personas que accedemos, que por suerte hemos podido acceder a unos proyectos o unos programas, y no de forma absolutamente, diría, ideal, podemos acercarnos a lo que es la vida independiente con asistencia personal. Entonces, se hace precisa, es necesaria una ley de vida independiente que posibilite la asistencia personal que cada persona necesite. Una ley fuera de la ley de dependencia, o sea, solo sobre vida independiente, con las mismas condiciones para todo el Estado. No puede ser que unas comunidades tengan la prestación en 2.500 y otras la tengamos en 715. Es que esto es de loco. Esto es de loco. Con las mismas condiciones para todo el Estado, según lo establecido por la Convención y su observación general número 5, la que hemos comentado. Desde el Foro de Vida Independiente se viene impulsando una proposición de ley en este sentido, es decir, se ha hecho un borrador de proposición que se ha presentado a los distintos grupos políticos, y ahí está. No sabemos qué futuro tendrá esta propuesta del foro, ¿no? Por último, digo, la privación de libertad, que según Catalina de Banda, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad. La privación de libertad sobre la base de la discapacidad es una violación de los derechos humanos en una escala global masiva. Y esto se me ha quedado... ¿No? ¿Está bien? ¿No? Sí, está bien. Vale, sí, por finalizar, con un poquito, una leve sonrisa por lo menos, pues una tira de Quino, de Mafalda, están Mafalda y su amiga Libertad mirándose de frente. Mafalda le había preguntado a Libertad que cómo se llamaba, y le dice Libertad, y claro, como la mira rara, le dice Libertad a Mafalda: sacaste ya tu conclusión estúpida. Todo el mundo saca su conclusión estúpida cuando me conoce, porque es chiquitita, ¿no? La libertad da lo mismo. ¿Para qué? Quiero decir, todo el mundo tiene derecho al uso de su libertad, y no se puede considerar que la libertad de uno es más pequeña que la libertad de otros, y que unos tienen más derecho a hacer uso de ellas que otros, porque entonces estamos vulnerando derechos humanos fundamentales. Muchas gracias.
cuando hay una entidad prestadora de servicios, que tú has dicho que parte de lo que da el Estado o dan las comunidades para asistencia personal, se pierde en horas de asistencia, en pagar, ¿no?, lo que el servicio que te dan. Entonces yo quería que comentara, aunque sea brevemente, cuánto cobráis la gente de Vía Andalucía por ser prestadora de estos servicios, entre otros a mi hijo, que creo que puede servir como ejemplo para otro tipo de comunidades mientras vengan otros tiempos mejores. Gracias. Todo el dinero va a asistencia personal. Es muy poquito el resto que invertimos en gestoría para que nos tramite algunos papelillos, pero todo lo demás va a horas de asistencia personal. Papelillos como contratos. Claro, eso. Contratos, nóminas y eso. Todo lo demás es trabajo voluntario. También habría que tener en cuenta que la prestación económica o la ayuda económica que ahora viene prestando la Junta de Andalucía ha pasado de 150.000 euros a 80.000 euros 90.000. 80 y tantos. o 90.000. Sí, ha ido menguando. Gracias, eso era todo.